Em, También en la pizarra se hace un poquito más complejo, porque en la pizarra, como no estamos leyendo, porque recuerden que estamos escribiendo con la escritura espejo de derecha a izquierda, porque para leer necesitamos leer de izquierda a derecha. Entonces con la pizarra hay que estar más atentos a tener el dedo en el renglón que creemos que estamos escribiendo, y entonces ahí si yo estoy muy atento o atenta, si me equivoqué en una palabra, bueno, hago el signo generador, voy buscando con el punzón, si estoy muy ducho, a ver dónde está la palabra que creo que me equivoqué, y la borro y escribo el signo generador con la pizarra. En cada casillero tengo que hacer 3 puntos en el mismo casillero del lado derecho y 3 puntos en el mismo casillero del lado izquierdo de ese casillero, y así con todos los casilleritos hasta terminar esa palabra. Y si no, directamente, bueno, la escribo debajo, o sea, en el renglón siguiente. Y después cuando estoy leyendo con los dedos, porque el braille se lee con los dedos, y la gente que ve que aprende braille puede leer con la vista también, pero mayormente lo lee con los dedos. Las personas ciegas sí o sí leemos con los dedos. Entonces, esa es una cosa mágica que con la tecnología, lamentablemente, los que somos muy tecnológicos lo vamos dejando, y en realidad tenemos que retomarlo. Yo me incluyo porque yo estuve años sin leer braille, si bien no perdí el hábito porque yo sé braille desde los 6 años, tengo 46 años, soy ciega de nacimiento, así que en mi escolaridad aprendí braille muy temprano, a los 6 años, primero con máquina Perkins y después con pizarra. A Dios gracias, no se me olvidó, y quise volver a retomar el hábito porque no quería que se me pierda. Cuando yo estudiaba en la secundaria todo lo hacía en braille. Lamentablemente no hay material adaptado en braille, no hay demasiado material porque el braille es muy costoso, porque se tiene que imprimir con impresoras especiales, lo hacen las bibliotecas para ciegos, las instituciones para ciegos. Lamentablemente las facultades, las escuelas comunes no quieren adaptar material en digital y mucho menos en braille. Es una cosa que tiene que cambiar, porque la verdad que con el braille se aprende mucho mejor todo. Eh, Se los dice una persona que mueve las dos aristas, ¿no? La tecnológica, que es muy cómoda y que es la verdad una maravilla, y que la tenemos a favor de que podemos almacenar muchísimo más material que con libros en braille, pero la realidad es que el cerebro se estimula y los neurotransmisores cerebrales, de hecho está científicamente comprobado, que las personas que leen en papel y escriben en papel tienen mucho más posibilidad de retener información, mucho mejor que las personas que lo hacen en formatos digitales. Son más propensos a la no concentración completa, a la pérdida de memoria en muchos casos, a la pérdida de atención. No digo que dejemos de lado la tecnología ni que dejemos de lado el braille, se puede complementar. Pero el braille, mucho mal que le pese a mucha gente ciega sobre todo, el braille no puede ser reemplazado por la tecnología, ni la tecnología va a reemplazar al braille, sino que se van a complementar. Si bien es verdad que
La contra del braille es que en el caso de las personas que ven un libro, un tomo X de un libro X, de más o menos, vamos, esto es relativo, pero más o menos para que se den una idea, un tomo de más o menos 100, 120 páginas es para la gente que ve un tomo de ese libro, ¿no? Va con el libro, se sienta en cualquier plaza, en cualquier lado, lo lleva, no sé, en una bolsa, en la mano, en un portafolio, donde sea. En el caso de las personas ciegas, un libro puede tener 2, 3, 4, 9 tomos, etcétera, porque el braille consume más lugar. El papel es otro, la lectoescritura es otra. Entonces, si quiero leer, por ejemplo, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, no sé cuántas páginas tiene el tomo del libro de Gabriel García Márquez, por decir algo, para las personas ciegas puede tener un promedio de 6 a 9 tomos. Había una anécdota que contaba una bibliotecaria de la Biblioteca Argentina para Ciegos, que decía que, en broma, decía que para nosotros el libro de Gabriel García Márquez tenía 900 años de soledad porque eran 9 tomos. Y es verdad, eran 9 tomos, pero tomos enormes, eran pesados, gordos, panzones, pepones, y yo he leído tomos impresionantes de esos libros. Yo cuando era chica leía mucho. Todo lo que pasaba en braille por mis manos lo leía. Me pasaba horas leyendo. Después de grande seguí leyendo en formato braille hasta que después, el sistema braille, hasta que después descubrí la tecnología, que al principio medio que no, y después que sí, y después me fui metiendo, y leía con lectores de pantalla. De hecho, leo con lectores de pantalla. Pero ¿qué pasa? A la larga perdí muchas cosas porque me fui dando cuenta que había dejado de leer y no me di cuenta después que no estaba leyendo como antes, y tengo libros maravillosos digitalizados. De hecho, estoy en una biblioteca, soy asidua de varias bibliotecas para ciegos donde hay material en braille, hay material digitalizado, y tengo un montón de libros digitalizados. De hecho, tengo un montón para leer todavía. Pero me di cuenta de que ni siquiera estaba leyendo libros digitalizados. O sea, me empecé a preguntar qué me pasaba, por qué si yo leía un montón. Entonces dije, tengo que volver a leer en braille, quiero volver a leer en braille. Voy a tener que hacer lugar para los libros, pero bueno, hay que leer en braille. Me dije, Mariela, tenés que volver a leer braille. No pierdas la capacidad de la lectoescritura braille, porque es tu sistema de lectoescritura, de comunicación. Entonces, es una maravilla el braille, y yo no me estaba dando cuenta de que lo estaba dejando. Entonces, empecé a escribir cosas en braille a raíz de cursos de literatura que estoy haciendo, y me fui dando cuenta que, si bien perdí un poco la inspiración de la lectoescritura, de la escritura en sí, me empecé a dar cuenta que cuando agarré la pizarra y el punzón, empecé a escribir cosas chiquitas, empecé a hacer microficción, y me empecé a dar cuenta que volví a la vieja usanza de la escritura.